Hoy en El Foco hablamos con Marcos de Quinto. Fue vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola a nivel mundial y diputado de Ciudadanos en el Congreso. Ahora es una de las voces empresariales más influyentes y libres de España. Habla sin miedo de lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir. De política, de poder, de futuro económico del país y de los valores que, según él, estamos perdiendo. Podría vivir de vacaciones relajado, lejos de España, pero prefiere estar aquí y hablar. No deja indiferente a nadie, de hecho, creo que es lo que quiere, generar el cambio. Nos lo va a decir ahora. Bienvenido, Marcos. Bien hallado. Nunca España ha recaudado tanto y, sin embargo, continuamos con la deuda pública per cápita elevadísima. De hecho, está en máximos históricos. ¿En qué se gasta el dinero? Eso es ¿Se gasta, se invierte? Eso es lo que nos tiene que contar Sánchez, porque de hecho está presumiendo de que España es una de las democracias más transparentes, pero no es ya que recaude, estamos en récords de recaudación, nunca se ha recaudado, nunca se ha metido la mano en el bolsillo al ciudadano como durante esta época con Sánchez. Es decir, el día de la liberación fiscal, que es el día en que has dejado de trabajar para el Estado y empiezas a trabajar para ti, se ha movido a agosto, creo que es el 18 de agosto. Sí. Es decir, todos esos primeros meses hemos estado trabajando para el Estado. Pero esto no es solamente el problema, porque dices, bueno, Sí. están recaudando porque de esa manera reducen la deuda pública, porque estaba amplia. No, es que pese a que recaudan más que nunca, aumentan la deuda pública y además tienen fondos que vienen de Europa. Entonces, esto sí que es tremendo. Por Porque, eso te decía, Marcos, ¿el dinero se gasta o se está invirtiendo realmente? bueno, invertirlo no se ve en qué. Porque, lógicamente, en vivienda pública no. Hay un gran problema y no se ha construido absolutamente nada. En infraestructuras tampoco. No se han hecho las obras, por ejemplo, que habría que haber hecho en Valencia para evitar la catástrofe. No se está invirtiendo en la mejora de la red eléctrica y ya estamos en estos momentos con amenaza de que pueda haber otro apagón. No se está invirtiendo en la modernización de los trenes. En estos momentos hay muchas más compañías operando, pero las vías siguen siendo absolutamente las mismas. De hecho, los maquinistas estaban pidiendo que se bajara la velocidad porque había riesgo de que hubiera Entonces la descarrilamientos. pregunta es, ¿en qué se lo están gastando? Porque la estrategia de este gobierno es, lo que hay que hacer es nada. Es decir, por ejemplo, con el tema del campo, no hay que limpiar los montes. Es decir, lo mejor es no hacer nada, no hay que limpiar los cauces, no hay que construir obra pública. Entonces, dices, ¿en qué se lo gastan? Hay un compañero nuestro de pie en pared, Pablo Cambronero, que todos los martes pues revisa exactamente las decisiones que se han tomado en el Consejo de Ministros y como si fuera el cupón de la ONCE dice las ONGs agraciadas esta semana han sido esta y esta. Y te encuentras que está saliendo el dinero a expuertas a sitios pues muy pintorescos. Te puede salir a Guatemala, a Honduras o te puede salir a Namibia para proyectos que son pues proyectos de conservación de la naturaleza con perspectiva de género. Y se te van ahí 800.000 euros, a otros se te va 1.300.000 y esto es el pan nuestro de cada día. Lo curioso es que esas ONGs a las cuales se le están distribuyendo este dinero de todos los españoles, cuando quiera alguien ir a ver qué ha pasado con ese dinero, a lo mejor esas ONGs ya ni siquiera existen. Y yo, pues oye, como hay esta absoluta opacidad, yo me pregunto, si una ONG en Honduras recibe 800.000 euros, se queda con 50.000 y manda a otros sitios 750.000, ya sea Suiza o República Dominicana, ¿quién será el destinatario final? Yo creo que nos están robando a manos llenas, absolutamente, porque si no, que me digan dónde está el dinero, porque no luce, no luce. Tú has estado en política, has tenido a políticos de cerca. ¿Tú has visto chanchullos, has visto intereses, comisiones? Hombre, yo he estado en política y he tenido al lado a gente de partidos que son absolutamente chanchulleros, ¿eh? Y los he tenido delante. ¿Y has visto que se ve el talento? Que se llegue a apartar a la persona que tiene talento en pro de alguien que a lo mejor es un buen ujier. Yo creo que lo primero que pasa en la mayor parte de partidos, es que no se les aparta porque el talento simplemente es que ni siquiera entra. Desde el punto de vista en que tenemos listas cerradas y no listas abiertas, todas las personas que están dentro de un esquema, de una estructura de partido, pues bueno, saben que la razón para subir es tener cierta brillantez,
pero al mismo tiempo simplemente decir yes sir y hacer absolutamente lo que dicen en estos momentos quien manda y quien diseña las listas. De esta manera, pues bueno, lo que te encuentras es que van trepando los más disciplinados y luego, pues bueno, esos más disciplinados, si llega un momento en que alguien le mete una cuchillada al que está arriba, pues bueno, pues todos ya se vuelven a realocar. Es que tú eres una excepción, ¿no? Una persona que ha triunfado en la empresa privada, que ha luchado toda su vida, que tiene una trayectoria impresionante y que decide, pudiendo vivir muchísimo mejor, decide dedicarse al servicio público como político. ¿Cómo podemos atraer a gente como tú? Hombre, vamos a ver. Lo primero es que tiene que haber partidos que estén abiertos y dispuestos a esto. En 2019, Albert Rivera, que posiblemente es una excepción en el tema político, no tuvo en absoluto miedo en hacer fichajes de todo el espectro político y de la sociedad civil. Por ejemplo, Albert Rivera en 2019 ficha a Soraya Rodríguez, que había sido portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Ficha a Joan Mesquida, que falleció y era un talento, un experto en interior y tal, también del Partido Socialista. Pero ficha también a Juan Ramón Bauzá, que había sido presidente de Baleares, a Ángel Garrido, que había sido presidente de la Comunidad de Madrid, y ficha a gente de la sociedad civil, como pudo ser Edmundo Val, como pude ser yo. Entonces, es decir, es una persona que no le dio miedo de decir, oye, aunque haya gente que lleve pegando carteles en el partido durante muchísimos años, voy a fichar a todas estas personas. Voy a rodearme de talento. Porque no tengo miedo a que me puedan hacer sombra o me lo dejen de hacer. Y ese sentido, yo no he visto ningún otro partido donde estas cosas se produzcan. Claro, y uno piensa, ¿cómo se puede llegar a regenerar? Porque si no se regenera, mirando al espectro político, como digo, tú los has tenido muy de cerca, ¿tú crees que tenemos políticos de calidad? ¿Que todavía nos quedan políticos, un porcentaje de políticos de calidad, porque algunos siempre hay, que pueda sacar esto adelante? Pues sí, yo entiendo que hay políticos de calidad. Algunos de ellos les dejan que lo demuestren. Y hay muchos de los otros que pueden tener calidad, pero no se les permite o ellos mismos se autocensuran. Pero, por ejemplo, Sergio Sayas o García Danero son políticos de calidad que estaban en UPN, ahora están dentro del Partido Popular y tienen muy buenas intervenciones. Y hemos tenido gente muy buena, pero dentro de la oposición. Uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy es la polarización que hay en España, ¿no? Esto es o derecha o izquierda, bueno, ultraderecha, ultraizquierda, el odio entre unos y otros. ¿Qué soy la derecha y qué soy la izquierda? Bueno, la izquierda es la ultraizquierda, es decir, el Partido Socialista se ha echado al monte, que en estos momentos el gran desastre electoral de Podemos y de Sumar se traduce en que el espacio que históricamente había tenido Izquierda Unida, que había tenido pues los sanguitas de turno y tal, pues bueno, está absolutamente tomado por el sanchismo. El sanchismo se ha extremado la ultraizquierda y entonces eso es lo que se entiende ahora como izquierda, la ultraizquierda de Sánchez y el Frente Popular que ha generado. ¿Y qué es la derecha? Todo lo que no es el sanchismo de Sánchez. Es decir, la derecha es Alfonso Guerra, es Felipe González y ya a partir de ahí todo lo que quieras, todo lo que no. Corcuera, que ha estado en este plató y habla claramente, ¿no? Pues todo eso ya es la derecha, incluida extrema derecha. Pero yo creo que ya falta poco para que digan que Felipe González es extrema derecha. Nombras a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. ¿Qué opinión tienes de él? Fatal, la peor que te puedas imaginar y te quedas corta. ¿Crees que estamos en peligro? No, llevamos en peligro muchísimo tiempo, porque este hombre está haciendo un golpe de Estado, está destruyendo las instituciones, y es un golpe de Estado según la definición del jurista Hans Kelsen, alemán, que dice que un golpe de Estado es cualquier modificación de la Constitución por vías distintas a las que esa propia Constitución contempla. Entonces, en estos momentos estamos viendo que la Constitución se la están pasando por el forro. Por ejemplo, la ley de amnistía es una vulneración absoluta de la Constitución. Hay una norma en derecho que dice si se prohíbe lo menor, se entiende que lo mayor está prohibido también. Te pongo un ejemplo. Si se prohíbe darle una patada a un perro, pues se entiende que darle de cuchilladas
está también prohibido, aunque no aparezca en el texto, ¿vale? Si se prohíbe Sí. lo menor, se entiende que lo mayor está prohibido. Entonces, si en uno de los títulos de la Constitución, que es el que dice que corresponde al rey, el tema Sí. de la gracia y de los indultos y tal, y que están prohibidos los indultos generales, la amnistía es mayor que un indulto general, porque un indulto general es decir, sí, eres culpable, pero te Bueno, es que es perdono. Pero autoamnistía. la amnistía significa que el delito no ha existido. Entonces, eso es una vulneración de la Constitución. Si consiguen también, de alguna manera, que es lo que están intentando, tener este cuponazo para Cataluña. Es decir, la Constitución solamente contempla la excepcionalidad del País Vasco y de Navarra. Luego, si hicieran esto, es otra manera de cargarse la Constitución. Luego estamos viendo cómo están haciendo una legislatura, están volviendo a reescribir la Constitución a través del Tribunal Constitucional, y eso es un golpe de Estado, según Hans Kelsen. Bueno, con todo esto que estamos diciendo, que son motivos de peso, ¿no? Como para que uno se plantee si eso sigue siendo aquello que votaba y aquello con lo que se identificaba, y la gente sigue identificándose, ¿ha llegado un momento en el que tú crees que la gente se contenta con escuchar promesas, cantos de sirena, aunque luego no se cumplan, pero como que se quedan al lado del que les promete? ¿La cosa va de prometer? Sí, vamos a ver, es decir, aquí quien ha mentido flagrantemente ha sido desde el inicio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez llega al poder primero basado en una supuesta corrupción del Partido Popular, basado en una frase que hizo un juez y que luego tuvo que retirar de esa sentencia. Pero ha mentido diciendo que venía a limpiar de corrupción, ya vemos dónde estamos. Ha mentido porque todas las promesas que hizo de que iba a volver a traer de la oreja aquí a Puigdemont, de que jamás estaría pactando con Podemos, es decir, todo lo que ha dicho a sus votantes lo ha incumplido flagrantemente. Ha perdido votantes, pero a mí lo que me llama la atención es que debería haber perdido muchos más votantes, pero parece que tiene un suelo donde la gente le vale más que no gobierne la derecha a que su representante, en este caso Sánchez, pues que sea una persona decente. Prefieren a un indecente antes que el que pueda volver a gobernar la derecha. ¿Y eso cómo se explica? Tú controlas muchísimo de marketing. O sea, quizá es esa vinculación con las emociones, quizá es ese apoderarse del defender al ciudadano, como digo, aunque puedan no cumplirse ninguna de las promesas. ¿Dónde radica el éxito de comunicación de la izquierda frente a la derecha? Vamos a ver, España sociológicamente es un país de izquierdas. Aunque haya gente que vote a la derecha o incluso gente en los partidos de derechas, tiene una mentalidad de izquierdas, porque son demasiadas décadas de bombardeo continuo. Esto es la teoría de Cayetana del tablero inclinado, yo digo del semáforo, es decir, Sí. para que gobierne en España la izquierda, basta que la derecha se salte un semáforo en rojo. Pero para que vuelva a gobernar la derecha, la izquierda ya se puede saltar 20 semáforos en rojo y atropellar a todos los viandantes, que todavía hay dudas de que pueda volver al gobierno. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, pues bueno, toda la teoría de Gramsci, Sí. el Partido Comunista, a raíz a mediados de los 30, de 1930, cuando escribe Cartas desde la cárcel, él más o menos dice que el comunismo, en vez de acceder al comunismo por la vía de la revolución violenta, hay otra manera que es un poco más lenta pero más sólida, que es la infiltración en determinadas instituciones, tanto en el mundo de los medios y de la información, en el mundo de la educación, de la enseñanza y en el mundo de los contenidos. Entonces, si uno se da cuenta que dentro del mundo de la información, dentro del mundo de la educación y dentro del mundo de los contenidos, hay una desproporción de gente de izquierdas en esos mundillos comparado con lo que es el reflejo de la sociedad. Y tienes que, en general, los medios tienen una tendencia, los periodistas, a ser de izquierdas, las universidades han sido absolutamente tomadas por la izquierda, que incluso no dejan a nadie que no sea de izquierdas que pueda dar una conferencia, y por supuesto te encuentras que todos los contenidos, incluso las series divertidas y tal, sí, pues todas están dando mensajes de izquierdas. Yo siempre pongo de ejemplo La que se avecina o Aida, donde sí, el malvado, aunque sea un malvado simpático, es el empresario. En un caso el pescadero, en un caso el dueño del bar, en Aida. Y eso hace que la gente al final se haga
una imagen de que el empresario es una persona egoísta, insolidaria, machista, facha y tal. Entonces, aunque eso sea de una manera amable, tú al final empiezas a conformar toda una sociedad. Y entonces, oye, pues así estamos como estamos. Ese goteo, ¿no? Que va permeando porque es Nunca día a se hace día, nunca se hora hace a una hora. serie donde el sinvergüenza sea un sindicalista liberado, que no pega un palo al agua y que está viviendo del cuento. Me, De eso jamás lo me verás. viene a la cabeza también, por lo que dices, ¿no? Gramsci lo dejaba muy claro, Galbraith, que decía, no hay mejor manera de manipular eficientemente que la gente no se dé cuenta de que la están manipulando, ¿no? Y justamente con esa comunicación, con esa cultura de Gramsci que explicas es cómo se permea. Sí, es que cuando tú estás viendo una serie de entretenimiento, tú tienes las defensas más bajadas, porque en ese momento no estás en un debate político, no estás escuchando algo, en ese momento tú te estás entreteniendo y estás relajado, y es ahí donde te van directamente los mensajes. Todo esto está muy bien construido, pero al final, pues bueno, tenemos una sociedad española que lo que tiene que hacer es despertar y espabilar. Tenemos que buscar quizá en la educación. Sí, por supuesto. En ese cultivo, ¿no? Que haga pensar, reflexionar, analizar, porque si la sociedad no analiza, Marcos, y no llega a conclusiones propias, Claro. ¿cómo hacemos que se genere Pero es que cambio? tenemos una educación que es una basura, es una basura. Mira, fíjate qué cosa tan curiosa que últimamente el gobierno, a través de su ministra, ha estado quejándose de que haya tanta gente yéndose a las universidades privadas y que haya tanta eclosión de universidades privadas. Entonces, fíjate que se queje la ministra del ramo de eso. Quiere decir que la gente está prefiriendo, y eso, gastarse el dinero en algo en vez de coger gratuitamente lo que el gobierno le está ofreciendo. ¿No han pensado que a lo mejor es que lo que están ofreciendo gratuitamente es una porquería y la gente está pidiendo créditos y haciendo esfuerzos para que sus hijos vayan a una universidad privada y no a la pública? Porque si la pública fuera una maravilla, oye, hay que ser idiota para tener una universidad que es una maravilla y gratuita y coger y pagarte una privada. Luego, aquí el problema no es prohibir las privadas, el tema es, señores, espabilen, dejen, saquen a toda esa basura de gente que ha dominado y ha colonizado las universidades públicas y cámbienlas. Pero si no, que las universidades públicas se las costee el PSOE o el Partido Comunista o Sumar o Podemos y que las paguen ellos y ahí adoctrinen a la gente, porque entre tanto lo que va a pasar es que la gente no va a ir a esas universidades. Tocas uno de los temas claves, ¿no? La economía, la disponibilidad económica que tiene cada uno de los ciudadanos, que al final es lo que nos angustia en el día a día, ¿no? Los precios están sufriendo una inflación tremenda, los salarios no suben, la fiscalidad cada vez es más asfixiante. Y con este panorama, el 95% de las empresas son o microempresas o autónomos Sí. que no pueden salir adelante. De hecho, muchos tiran la toalla. ¿Qué reforma fiscal propondrías tú? Bueno, para empezar, lo que hay que hacer es una reducción de impuestos, pero lo primero antes de la reducción de impuestos es una reducción del gasto. Si tú reduces el gasto a la mitad, si tú dejas en estos momentos de enviar estos dineros de los que hablábamos antes y tal, es cuando puedes ya reducir los impuestos. Porque en estos momentos tenemos un gasto público que es exagerado y que responde a que se compra en estos momentos Sánchez, pues oye, pues las mayorías que le permiten seguir ahí. Mira, en España, en grandes cifras, estoy quitando lo que es en estos momentos estudiantes, jóvenes, etcétera. Hay 16.900.000 personas que están en el sector privado y hay 16 millones de personas, es casi una relación 1 a 1, que viven del presupuesto público. Hay dos Españas. La España de los que viven del presupuesto público y la España de los que se matan a trabajar para financiar ese presupuesto público. Lo importante de esto es que cada vez que un autónomo cierra y se tiene que ir, oye, a una renta de subsistencia o a tener que vivir del Estado, está pasando uno de estos que por lo menos no usaban el presupuesto público, se están pasando al otro lado. Cuando digo los que viven del presupuesto público, por supuesto son políticos, son funcionarios, son asesores, pero también son pensionistas, también son jubilados, son todos aquellos que viven de ahí. Y cuando te digo los que viven del sector privado, hay incluso en el sector privado gente que vive del presupuesto público. Por ejemplo, hay productoras de estas de televisión que hacen
productos para televisión española o para TV3 que en el fondo, aunque son empresas privadas, están viviendo del presupuesto público. Luego, con lo que dices, ¿estamos boicoteándonos nosotros a nosotros mismos? Bueno, ¿el gobierno español boicotea a los españoles? Claro, lo que sucede es que a veces la izquierda se olvida que el sector privado es la gallina de los huevos de oro y que si gracias a que hay sector privado, gracias a que hay autónomos que no chupan del presupuesto público y que aligeran el coste del Estado, gracias a todo eso puede haber jueces, puede haber profesores, puede haber médicos, puede haber policías y puede haber todos esos servicios. Si nos cargamos el sector privado, no hay manera de financiar todo esto. Y lo único que está haciendo el gobierno es cada vez castigar más al sector privado, y los sueldos, por ejemplo, en el sector público ya en promedio han superado a los sueldos en el sector privado. Nos hablan de socialismo, Marcos. ¿Es socialismo pagar por trabajar? Porque una cosa es pagar por consumir, pero que uno genere sus ingresos y disponga de sus ingresos. Pagar por trabajar y ya, además, a estos niveles que estamos pagando. Bueno, ¿Es eso socialismo? Sí, es que pagar por trabajar se lo cobran mucho más a la empresa y luego también el empleado también está pagando cotizaciones sociales. Es el impuesto al trabajo. Ahora, el impuesto a tocarse las narices y estar en un cargo político, eso sí que no. El otro día yo estaba denunciando el hecho de que, por ejemplo, en un inmueble que yo tengo al lado del Congreso, que lo alquilo por 8.500 euros, es un inmueble de lujo, el inmueble. Lo alquilo al mes por 8.500 euros, uno de los pisos. Pues ahí están viviendo en un piso superior 2 ministros, uno en el derecha y otro en el izquierda. Esos ministros, pues les está el Estado dando gratis ese piso. Pero digo, si se lo está dando gratis, por lo menos que reconozcan que es una retribución en especie. Es decir, ese ministro recibe tanto dinero al mes por ser ministro, más una retribución en especie que es el equivalente, efectivamente. Y aunque no tenga que pagarlo, sí pague la parte de IRPF que corresponde a esa retribución en especie. Pues bueno, aquí no pasa absolutamente nada. Claro, pero es que hay cosas de las que parece que nos olvidamos, ¿no? Porque la memoria humana es tan cortoplacista. Yo recuerdo que en la pandemia los políticos cobraban por desplazamientos que no habían realizado porque cada uno estaba en su casa. Sí. ¿Es sostenible un sistema que tiene políticos que cobran por desplazamiento? O sea, ¿no debería de haber una limpieza completa? Pero es una limpieza moral lo que tiene que existir. Es decir, una persona en una empresa, pues en una empresa seria y gente decente, pues no roba los folios y se los lleva a casa, ni se lleva el papel higiénico y se lo lleva a casa. Es decir, son cosas que no son un delito, pero son simplemente que moralmente son inaceptables. Pero aquí, sin embargo, dentro de lo que es la casta política que tenemos, es que arramblan con todo, es que se creen que es suyo, Claro, pues tú dices, en la empresa privada esto funciona de otra manera, cuando uno es honesto, pues vamos a la empresa privada, justamente. ¿Qué pasaría si España se gestionase como una empresa privada? ¿Debería hacerlo así? Hombre, por supuesto. Yo creo que a nivel de gestión, a mí me preguntaban cuando entré en el Parlamento, dicen, ¿y qué puede aportar un ejecutivo al mundo de la política? Y digo, pues gestión y sobre todo aportar mucho más de lo que hace un político cuando entra de ejecutivo, como ha pasado en Correos con muchos de los sinvergüenzas que Sánchez nos ha metido ahí y que han metido unas pérdidas espectaculares. Para una gestión, una empresa privada, lo primero que tienes que hacer es saber quién es el cliente. Y el cliente son todos los ciudadanos, no solo los que te han votado, los de tu partido. Lo siguiente que tienes que saber es cuál es tu propósito. Y tu propósito es hacerles la vida más fácil y que progresen y no más complicada y que retrocedan. Lo siguiente es saber definir qué productos tú, como Estado, como gobierno, desde el punto de vista empresarial, produces para tus clientes, que son los ciudadanos. Pues dices, bueno, pues puede ser sanidad, puede ser educación, puede ser seguridad, etcétera. Lo siguiente es esos productos, vendérselos al precio justo, que son los impuestos. Y lo siguiente es estar siempre en un proceso de mejora continua para, con el mismo dinero, mejorar esos servicios o reducir el coste de esos servicios de manera que no le quites tanto dinero y ser competitivo. Entonces esto es una tontería, pero es así como generalmente habría que gerenciar un país.
Y por otro lado, un país, para que la gente le vaya bien, la única solución es el crecimiento. Todo lo del decrecimiento es una memez absoluta que inventó la izquierda. El único país donde ha habido decrecimiento ha sido en la Camboya de Pol Pot, que volvieron al año cero. Y el crecimiento es una cosa relativamente sencilla, porque si tú creces, tú puedes en estos momentos reducir el paro, por lo cual necesitas menos dinero para subsidios. Además, como estás creciendo, la gente se pelea por los mejores trabajadores, por lo cual los salarios crecen. Como los salarios crecen, las arcas de la seguridad social, se sanean. Todo esto, el crecimiento es una maravilla. ¿Y cómo se crece? Pues de una manera muy sencilla, si consigues inversión. ¿Y cómo consigues inversión? ¿Por qué alguien va a invertir aquí en España y no en Marruecos o en Portugal o en Irlanda? Pues entonces hay bastantes temas que simplemente hay que ocuparse de ellos. Que haya estabilidad política y social, que haya una predecibilidad jurídica, legislativa, es decir, que no te vayan a cambiar la ley mañana, que no haya unas 17 legislaciones distintas y demasiada burocracia, que haya una fuerza laboral formada, que haya flexibilidad. Es decir, hay un montón de cosas que dices, si vas chequeando estas, pues que haya una energía barata, que haya una energía segura, además, ahora antes que hablamos de energía. Entonces, uno se hace esta lista y la única cuestión es que hay que preocuparse de arreglar todas esas cosas. Si no lo haces, pues bueno, pues entonces vamos como vamos, porque es que no tienen una visión. Y toda tu pregunta era, ¿cómo tienes una visión gerencial o empresarial para manejar un país? Pues te lo estoy diciendo, es sota, caballo y rey, sí, es muy sencillo. Claro, pero si no tenemos a esos políticos cualificados, la gran mayoría de los políticos no están cualificados y, como decías, es una red casi clientelar, ¿no? Y están los que más palmean, son los que ascienden. Y sin llegar a la Camboya de Pol Pot, donde se destruyó absolutamente todo, ¿no? Y partían de cero. Aquí parece que se torpedea al ciudadano. ¿Crees que se le torpedea? No, a las empresas y tal, es el intervencionismo. Porque, si tú, ¿por qué intervienes? Es decir, ahora se está interviniendo entre el banco de BBVA y el banco de Sabadell. Pues tú al final estás tomando decisiones porque tienes poder político y de repente pues los independentistas catalanes te dicen que no se permita una cosa con el banco Sabadell. Entonces tú al final estás haciendo cosas no porque sean buenas para la sociedad, las estás haciendo en función de las presiones a las que te están sometiendo aquellos de los cuales te permiten que sigas unos meses más en Moncloa. Y decías, hay que ayudar a los ciudadanos, hay que trabajar para ellos. Y me vienen a la cabeza los aranceles, ¿no? Con los que torpedeamos que entren cosas. Vivimos en un mundo de aranceles prácticamente, pero además a veces puede que nos estemos poniendo a nosotros mismos. Bueno. Con todo lo que estamos diciendo. O sea, que al final el español lo tiene todavía más complicado. El español lo que tendría que hacer es decirle al gobierno, deja de meter las narices en nuestros asuntos. Creo que los ciudadanos son los que tienen que decirle al gobierno lo que el gobierno puede y no puede hacer. Y no al contrario, no que sea el gobierno el que nos diga qué podemos y qué no podemos hacer. Es decir, de alguna manera, el gobierno es la comunidad de vecinos, es el presidente de la comunidad de vecinos y nosotros le decimos qué puedes y qué no puedes hacer. El problema de aquí es que al final, por dejación de la sociedad civil, te encuentras con que están haciendo lo que se les antoja y tú dices, ¿pero por qué? ¿Pero quién te ha dado permiso para esto? Pero, por ejemplo, ¿quién te ha dado permiso para decir que yo no puedo tener gallinas y que tengo que tal? O los perros. Es decir, nuestros abuelos, pongamos, o nuestros bisabuelos, eran personas más libres que nosotros. Si tenían un pequeño terreno y querían construir un gallinero, un cobertizo, lo construían. Y si querían sacar sus ahorros del banco y pagar el efectivo, podían. Ahora tú tienes que pedir permiso para todo, pero el problema es quién les ha autorizado a ponernos trabas y a que les tengamos que pedir permiso para lo que sea. Es decir, oye, si yo quiero sacar efectivo y quiero pagar con efectivo, tal, es el tema del control, de acabamos siendo esclavos. En la época medieval, cuando se hablaba de los siervos de la gleba y tal, se pagaban diezmos que eran un 10%. Antes hablábamos del día de la liberación fiscal, está por encima del 60%, porque si la liberación fiscal es que trabajamos hasta mitad de agosto para el gobierno y el resto para nosotros, estamos peor que los siervos de la gleba en la época medieval. Somos esclavos.
Y si pusiéramos en marcha este Estado-empresa, ¿no?, gestionado como una empresa eficiente como Coca-Cola, de la que fuiste vicepresidente ejecutivo mundial, mm, ¿es posible mantener el sistema de funcionarios que tenemos? ¿Lo mantendrías tal cual? No, pero es que no es necesario. Fíjate, tenemos tenemos los fondos europeos, los fondos Next Generation, son una oportunidad única, porque no son fondos recurrentes. De repente nos dan unos fondos. Si tú estás en una empresa y te dan una cantidad que no es recurrente, que no te la van a dar dentro de 5 años ni de 7, tú utilizas esos fondos para invertir, no para el gasto. Es decir, para invertir, por ejemplo, en mejorar todos los sistemas informáticos, por ejemplo, de la justicia, para mejorar todos los sistemas informáticos de la administración, de manera que eso te requiera en el futuro menos funcionarios. Pero si tú ese dinero lo utilizas en poner más funcionarios, dices, oye, el día que esos fondos se acaben, ¿cómo los vas a pagar esos funcionarios? Entonces, eso es la mayor estupidez, porque se ha desaprovechado toda la oportunidad que significaban los fondos europeos. Y volviendo a los funcionarios, que no es que tenga yo nada en contra de los funcionarios, pero me gustaría conocer tu análisis, ¿no?, y que nos des ese criterio objetivo. ¿Funcionarios para el resto de la vida como tenemos? ¿Tiene sentido en una empresa un empleado así? No, en una empresa... ¿Funcionaría una No, empresa? en una empresa por supuesto que no hay nadie que sea de por vida, es decir... O sea, ¿harías un cambio en eso? Bueno, por supuesto, es decir, yo en el tema de los funcionarios, yo lo que creo es que tienen que tener una evaluación, y gente que no esté cumpliendo con su trabajo, pues debería de estar penalizada, incluso llegada a ser despedida, y gente que esté cumpliendo y con creces con su trabajo, que también los hay, debería de ser premiada y recompensada aún más de lo que actualmente están. Es decir, si tú en un momento determinado dices, no, mire, usted está aquí de por vida, y si usted trabaja bien o trabaja mal, va a ser indiferente, pues imagínate, ya simplemente, pues bueno, tienes que confiar en la bondad de las personas, pero yo creo que el sistema de incentivos y el sistema de penalizaciones dentro del funcionariado pues debería de existir. Voy a volver al socialismo del que estábamos hablando. Tú en el socialismo de hoy, que un poco nos has dicho, pero ¿encuentras algo del socialismo de Felipe González y de Alfonso Guerra? ¿Del socialismo al que muchos están votando, que votan? Bueno, es que lo que tenemos ahora es golfismo más que socialismo. Es decir, yo no creo que Sánchez haya leído muchos libros. De hecho, yo no creo ni siquiera que haya leído la tesis que le preparó Caña, ¿eh? Entonces, pues simplemente están en su propio negocio personal y tal. El socialismo, a diferencia del capitalismo, el capitalismo se centra en la generación de riqueza, aunque esa generación de riqueza suceda de forma asimétrica. Y los drivers del capitalismo pues son el mérito y el esfuerzo. El socialismo, sin embargo, se centra en la redistribución de la riqueza, aunque esa redistribución desincentive la creación de riqueza, porque yo redistribuyo y hay gente que dice, oye, si me van a quitar lo que yo he conseguido, me voy a otro país, o no invierto, o invierto en otro país y me voy fuera de aquí, o me voy a Andorra, como hace mucha gente. Entonces, y los drivers del socialismo es el resentimiento y la envidia. Básicamente, estas son las dos cosas que suceden. Entonces, siempre ha sido así. La gasolina para el socialismo pues ha sido la confrontación. Si no hay confrontación, es que, y si hay paz, es que desaparecen. Entonces tengo que crear una confrontación, tema de la lucha de clases, que bueno, ya está pues muy superada, entre empresario y trabajador, la lucha de sexos, entre hombre y mujer, entre razas, los blancos y los negros, siempre tienen que generar conflicto, y del conflicto es de lo que se beneficia siempre el socialismo. Y la única cuestión es que lo que hay que hacer para que progrese la gente es dejar a la gente en paz. Hay 3 derechos fundamentales, esto lo dice Agustín Laje, y es espectacular. Solo hay 3 derechos. 3 derechos que si yo los tengo, no vulnero los tuyos. Uno es el derecho a la vida y a la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que no me mates, que no me pegues. Es un derecho que si yo lo tengo, ese derecho, a ti no te estoy quitando ninguno. El siguiente es a la propiedad privada. Es no me robes, no me quites lo que es mío, yo no te quito lo que es tuyo, pero si yo te digo no me quites lo que es mío, no estoy conculcando ningún derecho para ti. Y el tercer
derecho es el derecho a la libertad. Es decir, no me esclavices. Si yo no quiero hacer una cosa, si yo no quiero forzar a trabajar en esto, si no llegamos tú y yo a un acuerdo, oye, pues cada uno por su lado. Esos tres derechos son los únicos que no conculcan derecho alguno. Pero fíjate, has dicho el derecho a la libertad, perdóname. Sí, Es un derecho fundamental, sí, pero ¿puede ser que se estén dando derechos ahora que van contra ese derecho no, fundamental? totalmente. Por eso es lo que te iba a decir. Porque si yo de repente, esto lo dice Ancho Bastos, que es muy divertido. Ancho Bastos dice, tengo derecho a tener una novia. Y claro, dices, ¿tengo o no tengo? Sí. No, pues no. Bueno, derecho, No, tienes el no, deseo, ¿no? no, La ilusión. podré tener yo la Sí. oportunidad y si me comporto adecuadamente, pues llegaré a tener una novia. Pero si tuviera el derecho a tener una novia, el Estado tendría obligación de ponérmela, quisiera ella o no. Entonces, esto es muy importante, porque también te digo, ¿tengo derecho a tener un coche? No. Yo tendré la oportunidad, si trabajo, me esfuerzo y lo obtengo. Luego, ¿tengo derecho a tener una casa? Y además es que quiero tenerla cerca de mi lugar de trabajo y en el centro de Madrid. Entonces, cuando empiezas a crear derechos, esos derechos sí conculcan los Bueno, derechos de derechos los que demás. son ilusiones y que no se basan en el Claro, trabajo, ni en el porque esfuerzo, lo ni que en es el talento, la magia que, sino en soy ser humano y... la magia que tiene la izquierda y los socialistas es que han convertido los deseos de gente en derechos y de esa manera han sacado votantes. Pero esos derechos, si tú vas a tener un coche o una casa y no tienes la capacidad, pudiendo trabajar porque no te ha venido en gana o no te ha apetecido demasiado, entonces esa casa te la tendremos que pagar otros. Luego ya estás conculcando mi derecho a la propiedad privada porque me estarás quitando de impuestos para pagarte tu casa o me estarás conculcando mi derecho a la libertad porque tendré que trabajar extra para pagarte tu casa. Entonces, fíjate que todas esas otras cosas que empieza a inventar la izquierda son derechos que conculcan los derechos de otros, que conculcan los tres derechos fundamentales de los que antes te he hablado y que también retrata Agustín Laje. Y sin embargo, no pasa nada. No, no pasa nada, porque al final la sociedad se ha acostumbrado a pensar de forma socialista. Tenemos una sociedad dormida. No, es que tenemos socialistas en el Partido Socialista y socialistas en el Partido Popular. Si es que el socialismo ha impregnado nuestra sociedad y lo que hay que hacer es despertar de alguna manera y empezar a poner en valor lo que es las ideas de la libertad y el liberalismo. ¿Cómo despertarías tú a la derecha? Hombre, pues yo creo que, bueno, estamos muchas veces dando conferencias, interviniendo en foros y poniendo sobre el debate muchas de estas cosas. Y afortunadamente el péndulo yo creo que está cambiando, están sucediendo muchas cosas donde, para empezar, se ha perdido ya el respeto a la izquierda. Había un momento donde generalmente la derecha miraba a la izquierda para ver si la izquierda aprobaba lo que la derecha decía. Y hay un momento que dices, pero si esto es absolutamente ridículo, ridículo. Y todo esto, además, estamos hablando de una izquierda que parece ser que algunos, como Koldo y Ábalos, comían chistorra, comían mucha chistorra. Sí. Sabemos chistorra, veremos a ver qué es la chistorra, ¿no? Y continúa el apoyo. Sí, pero estos son unos golfos y además de muy poquito nivel. Es decir, que son gente que ya se ha visto por sus conversaciones, por sus hábitos y tal, que es una gente de billares, yo qué sé, eso es una gente de bajísimo nivel. Y la gente lo ve, pero es que de nuevo te digo, llega un tema que dices, con tal de que no gobierne la derecha, pues oye, aceptamos esto. Estoy seguro que a mucha gente de izquierdas no les agrada esto, pero han conseguido que se odie tanto al adversario que lo soportan esto. ¿Es el miedo a Franco la gran sombra y lo que todavía mantiene el voto ahí? Pero el miedo a Franco, sí, al que tendrían que tener miedo es a Largo Caballero, que es uno de los mayores asesinos que ha habido en España. Largo Caballero es el que provoca la guerra civil y tal. Entonces, pues bueno, pero bueno, el problema es que la gente ni sabe de historia, ni le preocupa la historia y al final, pues bueno, como beben en lo que es el mainstream media y tal, y creen que saben muchas cosas, pero no, Franco, a fin de cuentas, hay un socialista, Julián Besteiro, Julián Besteiro es el que rinde Madrid a las tropas de Franco y dice que prefiere 1000 veces que España caiga en manos de Franco antes que en manos de Stalin, que era el que estaba en esos momentos pues manejando todo lo que falsamente se llamaba las tropas republicanas porque no eran republicanos.
Vamos a otro de los temas cruciales, la inmigración. ¿Qué opinas? La inmigración ilegal, por supuesto. ¿Qué opinas de cómo se está gestionando? De que Bueno, se hayan quitado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, de los puertos, es un- de toda la zona sur. es una absoluta vergüenza. Fíjate que las mafias, pongamos en Senegal o en Mauritania, las mafias cobran pues unos 4.000, 5.000 euros para montarse supuestamente en una patera. ¿No? Mm. Esas pateras que luego vemos la fotografía que tienen a lo mejor 21 metros de eslora o 15 metros de eslora y hay 250 personas apoltronadas dentro, supuestamente salen de Nouadhibou, Nouakchott. Son 1.500 kilómetros hasta las Islas Canarias. Son 11 días de navegación. ¿Cómo van a navegar toda esa gente puesta con esos pequeños motores 11 días? ¿Dónde llevaban las latas de gasolina? ¿Cada uno las llevaba encima? ¿Y los bidones de agua para beber? Lógicamente, lo que hacen es que van en unos barcos nodriza, arrastrando los cayucos, y cuando ya están más cerca de las costas de Canarias, llaman al Uber de Open Arms. Le llaman por teléfono al Uber, si ya está conectado, y le dicen, oye, vamos a bajarlos del barco nodriza en esta zona, y de esa manera el Uber de Open Arms va y los localiza. Curiosamente, con lo grande que es el mar, es que siempre se encuentra con ellos. Y entonces ya los suben en el Open Arms y ya se los llevan cerca. Todo esto es un negocio, es el negocio de las mafias y el negocio de estas ONGs de salvamento, que incluso a veces los pillan más cerca de la costa de Mauritania, de la costa de Senegal o de la costa marroquí, pero ya les hacen todo el trayecto. Y eso va en el dinero que ha pagado esta gente. Esa gente que ha pagado el dinero, ¿a quién les ha quitado el dinero? Porque a lo mejor si había gente que huía y había cruzado toda la parte del desierto desde el centro de África y lo llevaba en el calcetín, ¿de dónde lo han sacado? Porque eso sí es lo que sí habría que preguntarles a estos que luego tiran a un niño de 5 años vivo en la patera y que luego asesinan dentro de la propia patera. Entonces esa gente es la que nos traen. Y una vez que llegan, la Cruz Roja, que cobra por ello, pues le ponen estas voluntarias las mantitas, perrean y bailan con estos que han traído y ya luego le dan estos chicos a las ONGs. ONGs que antiguamente se encargaba el Ministerio del Interior, pero desde hace ya un tiempo, pues la gente de la ultraizquierda, de Podemos, de Sumar, dice, no, tienen que ser ONGs nuestras. Y entonces les dan 5.000 euros por mes y por persona, que no cuestan eso, porque si costaran eso, oye, les han dado ropa de Primark y les han dado alguna otra cosa, pero no, porque ese dinero se lo están quedando ellos. ¿Tú no piensas una cosa, María? Mira, si en vez de dar el dinero a las ONGs, yo le doy 5.000 euros a un matrimonio que esté en paro él y ella, y uno en Lugo, otro en Burgos, otro donde sea, y los separo a los chicos estos, y les digo, les doy 5.000 por el chico, que es el sueldo de un diputado, a esa familia que ambos están en paro, pero tienen la obligación de cuidar al chico, de alimentarlo y de que vaya al colegio. Pues a lo mejor esos chicos que los has separado y que Se están en el centro sitio, claro, pueden acabar jugando al mus, pueden acabar incluso yendo a misa los domingos, y puede tal, porque va a ser mucho más fácil y solucionas dos problemas de un tiro, el del matrimonio que está en paro y el de la persona que haciendo más fácil su integración. Pero es que es un negocio, María, es que esto no lo quieren porque no quieren la integración. Luego se olvidan de los chicos y se llevan todo el dinero mensualmente estas ONGs aquí. O sea, ¿tú crees que la inmigración ilegal que entra, que hoy en día diremos que es más fácil entrar ya de manera ilegal que legal, ¿no? Porque Totalmente. no tiene que cumplimentar tantos papeleos y hay cupos y entonces el pobre que quiere venir legalmente y trabajar lo tiene complicadísimo. Entonces, esa inmigración ilegal es un chanchullo, es un negocio. Claro, es un negocio está montado, absolutamente, absolutamente. Por eso nunca se va a parar, porque está pringada un montón de gente. ¿Dónde estaba la Cruz Roja cuando hubo lo de Valencia? Y te lo digo yo porque yo estuve el jueves allí y el viernes. Jueves y viernes, esto fue entre la noche del martes y del miércoles, ni uno. Y ya el último día que yo estuve allí en Valencia empezaron a ver, porque venían con cámaras para poder filmar a 3 o 4 que iban con el brazalete de la Cruz Roja, porque están en otro negocio, están en el negocio de recibir a todos estos chicos y de estar cobrando por ello. Yo te he oído hablar a ti alguna vez del ejemplo del Vaticano. Sí, no, es que esto te lo comentaba yo con la inmigración ilegal, porque hubo un momento en que la conferencia episcopal
empezó a presionar al Partido Popular y al Partido Socialista diciendo hay que legalizar a 500.000 ilegales que hay en España. Esos ilegales, muchos de ellos no tenemos ni idea de sus antecedentes, no sabemos quién son, no se puede legalizar a esta gente tan alegremente. Y entonces yo una de las cosas que decía es que respecto al tema de cómo manejar la inmigración, que hay que mirar a las best practices en Europa, aquellos países que lo hacen mejor. Y siempre he señalado un país que tiene una tasa de natalidad más baja que la nuestra y que lo está haciendo muy bien, que es el Vaticano. Porque el Vaticano tiene que reemplazar a sus trabajadores, cocineros, vigilantes, administrativos, de todo. Y entonces, ¿cómo está haciendo el Vaticano para conseguir que todos los nuevos residentes en el Vaticano, pues resulta que sean gente que comparte los mismos valores y los mismos principios? Entonces digo, que nos enseñe la Conferencia Episcopal cómo lo hacen en el Vaticano, porque el Vaticano tiene riesgo cero de islamización. Nunca te vas a encontrar en las calles, en la plaza de San Pedro, lo que te encuentras en Londres o en Bruselas, de gente sin la camisa y diciendo al Akbar y estas cosas. Entonces digo, oiga, en vez de presionarnos, Conferencia Episcopal, a los españoles para que legalicemos a 500.000 inmigrantes, denos la receta secreta de la que ustedes utilizan en el Vaticano para impedir que pase en España lo que está pasando en otros sitios. Y claro, uno se pregunta con lo que estás diciendo, pero ¿por qué en política uno no observa el modelo de éxito y lo replica? Claro. Tú has estado ahí y has estado, bueno, como dices, se creó un equipo excepcional, ¿no?, en el que se buscaba talento, pero ¿por qué no se hace eso? Cuando estabas en el Congreso y hablabas con otros, me imagino, ¿qué se dice ahí? Es que, ¿por qué no se replica el éxito y por qué no se busca el talento para alcanzar ese éxito? El modelo de éxito... El único modelo de éxito que existe es el capitalismo. Y ya lo sabe todo el mundo, o sea, hasta China, en la parte económica. Y solamente ha avanzado aquellos países donde el capitalismo se ha implantado. ¿Qué hace la izquierda? La izquierda te trata de comparar el capitalismo real con el socialismo utópico, porque el socialismo real se ha demostrado que es un absoluto desastre económico, moral, total. Entonces, pues bueno, pese a que se compare el capitalismo real con el socialismo utópico, sigue ganando el capitalismo, pero tremendamente. Pero lo que hace en estos momentos la izquierda, que es a lo que se ha dedicado, porque la izquierda ha revivido una vez que cae el muro de Berlín, pues gracias a un filósofo argentino que se llama Ernesto Laclau, sí, que es el que hace el libro de Hegemonía y Socialismo y es el que reinventa de alguna manera a la ultraizquierda, la nuestra, la internacional, y es el que más o menos viene a decir que la lucha de clases ya no funciona como funcionaba antes, que ha caducado. Sin embargo, el esquema opresor-oprimido sí se puede seguir utilizando, pero utilizando en múltiples causas. Y ellos empiezan a apropiarse de todas las causas, la causa LGTBI, la causa de feminismo, la causa medioambiental, etcétera, para reflejar el esquema opresor-oprimido y hacerse con ellos. Esto es un poco el esquema que tienen. Pero lo que está haciendo la izquierda para atacar el capitalismo, ya que no puede atacar el capitalismo, trata de atacar los fundamentos del capitalismo. Esos fundamentos son, por ejemplo, el esfuerzo. Claro, es que antes la gente estaba pluriempleada, claro, aunque da alguno que se esfuerza. Pero ahora te dicen que el esfuerzo es una tontería, que no te tienes que esforzar, que hay que reducir la jornada de trabajo, que hay que aumentar las vacaciones, que hay que aumentar los permisos y todo eso. Generan toda esa idea para ir contra ese pilar. El otro pilar que ataca la izquierda es el mérito. El mérito es una tontería. Aquí puede aprobar todo, seas listo o no seas listo. Incluso si eres demasiado listo y destacas, pues eso está mal visto y tal. Entonces te ataco el esfuerzo, te ataco el mérito. El ahorro, porque el capitalismo, la gente está muy confundida, no se basa en el consumismo, es todo lo contrario del consumismo. El capitalismo se basa en el ahorro, porque gracias a que ahorro puedo comprarme un tractor y entonces soy más productivo porque con el tractor ya puedo trabajar como 100 personas y tal, y mi campo y tal.
tal. Entonces, el consumismo va totalmente contra el ahorro. Es decir, todas estas piezas son las que desde la izquierda se tratan de dinamitar para ir contra el sistema desde dentro. Me gustaría destacar así, porque claro, estás hablando de todo esto, y del socialismo, de las maldades que consideras que tiene el socialismo, y habrá quien a lo mejor lo esté escuchando y diga, igual fue vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola porque su padre, su abuelo, su primo... No, tú vienes de una familia trabajadora que de hecho era socialista, ¿no? ¿También? ¿O tenías... Yo vengo de una familia de izquierdas. Como yo digo, Dios dio mucho en mi casa, pero mal repartido, porque mi hermano fue un famoso, ya falleció, Sí. mi hermano mayor, un famoso economista que estaba bueno, estuvo en el Partido Comunista, Sí. y estuvo luego en Comisiones Obreras, y luego pues ha estado con Garay, que estuvo trabajando con Atienza, y fue presidente de redes eléctricas en Sudamérica, y él murió en Bolivia. Y bueno, Vamos, ha que sido ni eres un de economista, sí. derechas, ni No de derechas, yo tenías soy un liberal. primo ni un amigo, sino que... Soy liberal, he sido liberal yo creo, desde los 21 años que cayó en mis manos el libro de Henri Lapage, Mañana el capitalismo, y bueno, y entonces espabilé. Creo que además entraste en Coca-Cola sin saber que entrabas en Coca-Cola, ¿no? No, Por un anuncio de periódico. en aquella época lo que hacíamos, había terminado económicas, y lo que se hacía generalmente era, en los periódicos venían los anuncios de empleo, porque entonces no había internet ni nada, y entonces, oye, pues escribías a los anuncios de empleo, que la mayor parte eran de casas de selección de personal, que no te decían hasta final del proceso de qué empresa se trataba. Y fuiste trabajando, esforzándote, ¿no? Lo que dices Sí. que ahora encontramos tan poco, y llegaste donde llegaste. ¿Ese ejemplo es de alguna manera replicable hoy, aquí, en España? No El tengo. concienciar a la gente del esfuerzo. No tengo, no tengo ni idea, pero yo creo que es muy complicado, porque hablo con gente de empresas actualmente, y la verdad es que dicen que cada vez que hacen una entrevista la gente les pregunta por las vacaciones y Sí. todo esto. Yo, bueno, primero he trabajado muchísimo, pero también tengo la suerte de que siempre me ha gustado todo lo que me han encargado para hacer. Entonces a mí le he cogido cariño a las cosas que hacía, y cuando lo que haces lo haces con gusto, te suele salir bien. Cuando haces una cosa que no te gusta hacer, pues entonces es más difícil que te salga bien. Y en esta sociedad en la que estás comentando, ¿no? No se premia el esfuerzo, no se premia el talento. En esta sociedad en la que hay complicaciones para... Yo creo que sí, no se fomenta el esfuerzo ni el talento, pero sí se premia, porque ¿Crees? aquellos que, aunque no se fomente, se esfuerzan, pues yo creo que Pero me decías se al principio que retribuye. incluso se torpedea al que en política Sí. hace las cosas bien, Bien, al que política es otro sector, pero digo, dentro de lo que es el sector privado, pues oye, una persona que antes de marcharse diga hay que hacer algo más, o una persona que a lo mejor se va a ir a su hora y ve que hay un compañero que está absolutamente colapsado con un montón de trabajo, y diga, oye, ¿te puedo echar una mano? Y aunque sea el trabajo de otro, una persona con ese tipo de perfil es una persona para que no se vaya, para fidelizarla dentro de una empresa. El problema es que muchas veces no te encuentras con estos perfiles, pero si los hay, eso al final sí se recompensa. Y mirando al hoy, a lo que decimos, que una parte de la sociedad está adormecida, que quizá por miedo no cambian su voto, ¿es posible que nos esté devorando el populismo? Ese buenismo que parece que está impregnando también y calando día a día. Yo es que no sé qué es lo del populismo, porque hay a veces muchas definiciones y eso, pero a veces cuando uno dice la verdad, como suena duro, pues dicen es populismo. Sin embargo, si dicen las cosas más edulcoradas, así, como más centristas, entonces eso ya no es populismo. Yo creo que lo que se necesita es espabilar y hablar claro. Y yo creo que no se habla a veces tan claro. Hemos estado tragándonos un montón de imbecilidades, y lo que pasa es que tiene que volver el sentido común. Si te acuerdas, esta ministra Viviana Aido, cuando dijo lo de Miembra, Sí. fue en 2008, y fue la carcajada nacional. Ahora no nos reímos de eso para nada. Es decir, en muy poco tiempo hemos asumido unas estupideces tremendas. Y entonces ese lenguaje desdoblado, que no tiene nada que ver
con el género ni nada. Nos lo imponen y llega un momento en que tienes que asumirlo porque si no vas a parecer otra cosa. Es un tema muy curioso. Si quieres tener un niño y vas a una clínica de estas de fertilidad, en las clínicas de fertilidad no te dejan escoger el sexo del embrión. Pero sin embargo, ese embrión cuando sea un poquito más mayor se puede ir al registro y se lo puede cambiar. Ujú. Entonces, hay un montón de cosas que empiezas a ver que empiezan a hacer disparates que siempre nos han parecido al principio, pero que luego al final los hemos acabado asumiendo. Nos hemos asumiendo mucho disparate, mucho disparate. Y llega un momento que dices, oiga, basta, basta. Si miramos a las empresas, y hablabas de honestidad, de ser claro, de decir lo que a veces es impopular, ¿son libres las empresas? ¿Consideras que lo son o son un poco rehenes del gobierno? No, las empresas no son libres. Las empresas al final son víctimas de las modas y de lo imperante. Hay una pregunta que me hicieron una vez en una conferencia que di en Zamora y me hizo un empresario una pregunta y me dice, Marcos, ¿por qué crees que las empresas abrazan la Agenda 2030 tan alegremente? Me quedé pensativo y claro, mi respuesta fue que lo que creo es que todos los empresarios intentan que su empresa sea percibida como una empresa que contribuye a un mundo mejor. Entonces el problema está quién narices define qué es un mundo mejor. Si la izquierda es la que te define un mundo mejor, y eso es la Agenda 2030, pues entonces las empresas no piensan demasiado, pues me voy aquí. Pero Agenda 2030 no es un mundo mejor. Un mundo mejor, ¿qué es? Un mundo donde el CO2 se reduzca a costa de que la gente pase frío y tenga una energía carísima y que le suban los precios de todo. El CO2, para empezar, es la gran estafa que nos han metido, porque el porcentaje de CO2 en la atmósfera es el 0,04. Y ha sido peor. Del hombre se dice que es causante del 11% de ese 0,04. Quiere decir que el hombre sería causante del 0,0044. Ujú. Entonces, cuando tú ves que ese es el porcentaje de CO2 en la atmósfera y que en la época del Carbonífero era el 15% el CO2, y gracias a eso florecieron las selvas, los bosques y todo, y dices, pero esto es una estupidez. Y es que además si el CO2 bajara del 0,04 al 0,02, se morirían las plantas. Si yo por eso voy con mi coche diésel tratando de echar un poquito de CO2 de verdad para ayudar a este planeta. Pero todo eso es una imbecilidad que nos ha metido. 1.600 científicos dicen, entre ellos 2 premios Nobel, esto que te estoy diciendo. ¿Qué pasa? Que hay 20 que dicen lo contrario, pero son los que están subvencionados, que se lo subvencionaron en su momento de Al Gore y han seguido dándoles dinero, porque los otros no les permiten publicar casi. Y todo esto que te digo se sabe porque no lo hacen los climatólogos, lo hacen los geólogos. Son los geólogos, y tenemos además aquí Enrique Ortega y otros geólogos muy buenos de la Universidad de Oviedo que han escrito unos libros maravillosos sobre esto. ¿Por qué? Porque los geólogos lo que hacen es, con catas muy profundas en el Ártico y en la Antártida, sacan los trozos de hielo de abajo del todo, donde hay todavía burbujas de a otras épocas anteriores, y de ellas burbujas de aire puedes ver en estos momentos cómo estaba hecho la atmósfera en aquellos momentos. Entonces, el cambio climático, que esta es la estupidez más grande, el cambio climático ha existido, claro que existe. Glaciaciones, desglaciaciones. 45.000 millones de años. Desde hace 45.000 millones de años hay cambio climático, claro que hay, y se sabe perfectamente, pero no te lo digan los climatólogos que están tomando su muestra desde hace apenas un siglo, no, si estos son millones y millones de años. Entonces, bueno, todo esto nos llevan contando memeces toda la vida, porque no hay nada más interesante. Cuando esto pasaba con los gurús en la tribu, yo te digo que va a pasar una gran catástrofe y entonces yo tengo toda la atención de todos los indocumentados que viven ahí. Y así ha vivido la población mundial. Con el informe del Club de Roma en el 72, creo, decían que en 1980 se moriría la población porque no habría alimentos para todos.
Bueno, no sé cuántos escenarios Sí. apocalípticos se han presentado. 1900, nos decían creo que era en el 72, cuando el tema de la OPEP y tal, que decían que en 1980 se acababan los combustibles fósiles. Nos contaron también, ¿te acuerdas?, el agujero de la capa de ozono, Sí. que ya era irreversible, que no se iba a cerrar nunca y que todos tendríamos cáncer de piel. Se ha cerrado. Si todos son memeces, nos llevan diciendo memeces continuamente, y el problema está en que partidos políticos y tal siguen haciendo caso a estas memeces. Marcos, ¿usan el miedo para gobernarnos? Sí, totalmente, porque cada vez que te inventan algo de esto, las consecuencias son dos: más impuestos y más restricciones. Con el tema de la OPEP, más impuestos a los combustibles fósiles que se iban a acabar y no se han acabado, pero ya no los han quitado, y restricciones. ¿Te acuerdas que empezaron a bajar la velocidad en las autopistas y en las carreteras? Porque con esa velocidad en autopistas y carreteras, de alguna manera decían que así se ahorraba combustible. Entonces, cualquier cosa que se inventan, más impuestos y más restricciones. Es el sueño de cualquier gobernante. Y luego la gente puede ser que también tenga miedo a pronunciarse, ¿no? Dice, mi exposición pública se puede deteriorar tanto. Uno se pregunta por qué grandes como Amancio Ortega, que además se hace donaciones, que solamente se pueden aplaudir para bien, ¿no? Pero se echa de menos escucharle a él y a otras figuras, como lo estás haciendo tú, ¿no? Involucrándose y dando su opinión y sabiendo qué opina y dónde está lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Sí, pues bueno, probablemente yo tengo una situación de mayor libertad que ellos, porque no tengo en estos momentos grandes empresas ni un montón de trabajadores ahí detrás. Pero estoy seguro que a lo mejor alguno de estos, cuando se va a la cama por la noche, deben decir: ¿cómo envidio a Marcos, que teniendo muchísimo menos dinero del que tenemos nosotros, puede decir lo que piensa? Y yo creo que al final, que la verdadera riqueza es cuando en tu vida al final puedes llegar a un momento donde puedes decir lo que piensas. ¿Tú has intentado hablar con ellos y hacer como una exposición con ellos y generar un movimiento? No. Yo, por ejemplo, he tenido muchísima relación con Juan Roig por motivos obvios, porque posiblemente Coca-Cola era uno de sus primeros productos de venta para toda su red de Mercadona. Entonces nos conocemos mucho, y eso. Con Amancio Ortega no, pero es decir, yo no pretendo nada en absoluto. Yo sé lo que quiero yo hacer y en qué creo que yo puedo ser útil. Y yo creo, por otro lado, que tanto Amancio Ortega como Juan Roig, por ejemplo, tienen su manera de entender de cómo pueden ser útiles, y lo están siendo a la sociedad española. Son modos distintos al mío, pero yo creo que ellos lo están haciendo. Y Juan Roig, me consta que cada vez que puede ayudar, él está ayudando, y Amancio Ortega lo mismo. Yo decía al principio, cuando te presentaba, que tú podrías vivir de vacaciones en diferentes partes del mundo, en la que eligieses, o estar aquí en España también sin complicarte la vida, ¿no? Pero decides estar aquí, tributar aquí y complicarte la vida. ¿Por qué? Bueno, primero a mí me convenció para volver a España en 2019 Albert Rivera. Y una vez ya que estoy aquí, luego tengo una niña pequeña y no sé, yo creo que no sé lo que pasará con España, pero cuando ella sea mayor diga: oye, mientras estaba pasando todos estos follones, ¿tu papá qué hacías? Y quiero que se sienta orgullosa de mí y que he tratado de hacer. Tengo tiempo, tengo conocimientos, tengo relaciones y puedo acceder a los medios pues para tratar de dar una visión de lo que a mí me gustaría que fueran las cosas. Y entonces, pudiéndolo hacer y no hacerlo, pues me parecería mal por mi parte. ¿Te planteas en un escenario futuro volver a la política? No, yo siempre digo que entrar en política ha sido la tercera mejor decisión de mi vida. La segunda, dejarla. Y yo en la política de partido no quiero volver. He disfrutado mucho cuando he estado muy poco tiempo, pero en Ciudadanos. Pero mira, cuando estás en un partido político, te odian todos los de los otros partidos e incluso algunos del tuyo. Bueno, y te ponen una lupa, ¿no? O un microscopio ahí. Pero luego, por otro lado, lo que hablas o lo que dices, siempre puede haber gente: uy, no deberías de haber dicho eso, que nos puede quitar votos o no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo estoy ahora muy feliz, porque yo sigo en política, pero no en política de partido. Yo tengo la asociación Pie en Pared, estoy ahí con un grupo muy interesante de gente y puedo expresarme y decir las cosas que yo pienso, no las que el partido me dice que tengo que decir.
Entonces, yo soy muy feliz en esta situación y claro que estoy en política, pero no en política de partido. Bueno, tú estás mencionando pie en pared. Cuéntanos bien qué es pie en pared, porque entre otras cosas creo que lo que pretende es frenar el wokismo, ¿no? ¿Qué dices Sí. tú? Sí, Pie en Pared es una asociación que montamos en 2022 y es una asociación que se dedica a las demoliciones. Nosotros no nos dedicamos a construir nada, sino a destruir. Nosotros queremos destruir la hegemonía cultural de la izquierda, no para proponer una hegemonía cultural de la derecha en absoluto, simplemente destruir la hegemonía cultural de la izquierda y también luchar contra la neorreligión woke. Y cuando tú dices, esto es a lo que me dedico, no a construir alternativas, para eso están los partidos políticos, pues puedo tener una base de gente en la junta directiva muy interesante, que vienen de distintas sensibilidades. Porque si habláramos de qué habría que construir, ya entonces sí que podría haber discrepancias entre unos y otros. Pero, por ejemplo, en la junta directiva, bueno, está de presidente Juan Carlos Girauta. Cuando la creamos, él no estaba en ningún partido, pero en estos momentos es eurodiputado por Vox. Sí. Pero tenemos de vicepresidenta Esperanza Aguirre, del Partido Popular. Dentro del Partido Popular, pues hay gente más próxima al Partido Popular, como pudiera ser el economista Dani Lacalle, liberal, Sí. o Alfredo Timmermans, que fue jefe de gabinete de Aznar, también gente de corte liberal. Más cercanos a Vox, bueno, tampoco sé ahora lo esté, pero Alejo Vidal Cuadras, que fue uno de los fundadores, está con nosotros en la junta directiva, o el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz. Hay periodistas como Luis del Pino. Es decir, hay un grupo, hay unas 20 personas dentro de la junta directiva. Me vais a disculpar si no los menciono a todos, pero ya te Que digo, nadie se ofenda. Alicia Delibes, está Pablo Cambronero también, que antes he mencionado, y es muy interesante tal. Y nos dedicamos, no es un think tank, es un think y un act tank, porque hacemos muchas cosas. Y bueno, y entre otras cosas, pues nosotros formamos parte de la gestora de la Plataforma por España Constitucional y entonces pues hemos hecho los últimos años todas estas grandes manifestaciones que se han producido en Madrid, en Cibeles, en la Plaza de Castilla, la última que hicimos en Colón, pues somos nosotros, estamos dentro de esa organización. Marcos, y de todo lo que tenemos en el panorama, que hay bastante, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Si tuvieras que poner el foco en una cosa. Vamos a extenderlo a 3 porque ya con el soplido veo que se complica mucho. Sí, o sea, lo que más me preocupa es que la deriva que está tomando este gobierno, que está totalmente acorralado, y lo único que creo que les puede... la única escapatoria que tienen es eso, es la confrontación total entre españoles. Ellos están en un esquema de guerra civilismo, parecido a lo que pasaba en España a finales del 95, principios del 35, principios del 36, y están con este nuevo frente popular que están tratando de construir. Y estos son capaces absolutamente de todo. O sea, Pedro Sánchez es capaz absolutamente de todo. Incluso como hacerse un autoatentado para victimizarse, un atentado de falsa bandera, que ya lo hizo Kirchner, la señora Kirchner con ese chico que salió con una navajita en una manifestación y tal, y que estaba todo absolutamente amañado. Son capaces de todo. Marcos, se desvelaba justamente esta semana que algunos de los cargos de confianza de Ábalos, Koldo, eran premiados con más retribución por parte del presidente del gobierno. ¿Qué opinas de eso? Ya que estás hablando también de que es capaz de todo. Es una banda. Es una banda. Esto es una banda de delincuentes. Para formar parte de la banda de delincuentes, esto pasa en las maras y tal, tú tienes que cometer delitos. Porque si cometes delitos ya estás pillado por la propia banda. Entonces, todos los que están entrampados ya pasan a un círculo mucho más estrecho. Y entonces, oye, también te estás beneficiando porque te están dando sobresueldos y esto, pero tienes que estar ensuciado para poder estar en la banda, porque si no estás ensuciado, siempre podrías irte y ser inocente. Claro, es que uno piensa, lo puede estar pensando quien nos vea, ¿no? Si eran los cargos de confianza y estaban pegados a ellos y ellos están como están, lo lógico sería que fuesen apartados, no premiados con un aumento de sueldo más, Esto pasa en más las reconocimiento. juveniles, dicen al chico recién llegado, coge y dale un navajazo a este señor o a
abuelito que está aquí y entonces ya eres de los nuestros. Tú tienes que estar metido en esto. Volvemos al principio. ¿Cómo se desarma esto? Pues bueno, esto yo tengo una idea de esto que ha sucedido porque esta banda yo creo que nace en Navarra. Yo creo que Cerdán es el lugarteniente, el número 2, que ya antes de que llegara al poder Sánchez ya tenía un sistema pues para tener mordidas, como con Acciona, con estas UTEs que hacía y todo esto, y tenía Cerdán a su lugarteniente, que era Koldo. Ábalos entra en juego más tarde, porque ellos necesitan una persona que sea articulada, que pueda hablar bien, porque lo necesitan en el Ministerio de Fomento. Y entonces, como Cerdán no podría ni ser ministro ni nada, y menos Koldo, cogen a este Ábalos y este es como en el escalafón de la banda, está por debajo aunque parezca que es ministro y que está por encima, está por debajo de Cerdán y de Koldo. Es lo mismo que pasaba en Marbella cuando estaba Roca, que era el teniente de alcalde. Con sus cuadros en el baño. Era el que mandaba sobre el alcalde que habían puesto. Sí. Ábalos, yo creo que en un determinado momento se hace bastante amigo de Koldo, porque mandan a Koldo para vigilar a Ábalos. Ábalos es el nuevo en el ministerio, para que Koldo vea que todo se hace bien. Pero empiezan a llevarse bien Ábalos y Koldo, posiblemente porque tienen aficiones muy similares, con las señoras y todo esto, y entonces empiezan a llevarse muy bien. Y empiezan, yo creo, a llevarse el dinero por su cuenta, que es cuando Cerdán llama y está grabado eso de ¿pero qué queréis? ¿Que queréis ir por libre y no sé qué? Pues como se entera el número 1, y básicamente de ahí es donde empiezan a entrar otros, empieza a entrar el de Canarias, empieza tal, y todos en el momento que están pillados o con mascarillas o lo que sea, ya empiezan a pertenecer a ese círculo, porque todos en estos momentos están pillados. ¿Tú crees que Pedro Sánchez fue consciente desde el día 1 o es algo que estaban urdiendo los otros? Estamos hablando de lo que creo. Sí. Pues te lo digo, él es el número 1. Él es el número 1. El número 1 o el número 1,5 y el número 1 Zapatero. Pero o sea, no barajas que lo urdieran los otros y que un día se lo encontró ahí como sobrevenido y ya no ha sabido gestionarlo. Es imposible. Es imposible. ¿Y con esto qué piensas? ¿Qué necesita España? Lo que necesita es sacar a todos estos golfos del gobierno ya. ¿Estás de acuerdo con aquellos que piensan que España necesita un Bukele para hacer el cambio? Bueno, yo lo que creo es que el socialismo no lo combates con socialdemocracia. Y creo que en estos momentos dentro del PP hay mucho socialdemócrata y espero que la corriente socialdemócrata no sea la que prevalezca dentro del Partido Popular, porque con socialdemocracia no se soluciona esto. Y hay una cosa que yo llamo la cantabrada, que es lo que me da mucho miedo. En Cantabria creo que la mayoría absoluta en el Parlamento cántabro eran 18 escaños. En las últimas elecciones creo que el Partido Popular sacó 15 y Vox 4. Sumaban 19 para poder hacer una transformación tremenda en Cantabria. Pero Revilla, muy inteligentemente, dijo, con tal de que no gobierne el PP con la pérfida extrema derecha, el Partido Regionalista Cántabro, yo Revilla, les vamos a dar el apoyo gratuito al Partido Popular, sin pedirles nada. Sin pedirles nada. No me levantes las alfombras, no me abres los cajones, me sigues dando a estas ONGs determinado dinero. Y el Partido Popular gobierna en minoría en Cantabria con un apoyo que no es explícito del PRC. Eso no es cambiar las cosas. Yo creo que en estos momentos en España existe la oportunidad no de cambiar las caras de quienes nos gobiernan, sino de cambiar el modelo y cambiar el sistema. Y eso creo que sería muy bueno que Feijóo dijera, no voy a hacer como se ha hecho en Andalucía, que de hecho prácticamente se han mantenido las mismas cosas que había antes, eso sí da mucha tranquilidad, pero no ha habido una revolución en Andalucía. Ahora los sobres que llegan a la gente no llevan el logo del Partido Socialista, sino el del PP. Yo creo que España necesita un revulsivo y espero que no haya un pacto por debajo de la mesa con un Partido Socialista derrotado. Decías antes que se gobierna con el miedo
¿Y puede ser que uno gestione también con el miedo y ese miedo impide tomar decisiones que serían más acertadas? Bueno, pero es que si alguien tiene miedo para gestionar, que se dedique a otras cosas, que se haga cartujo, que se vaya, yo qué sé, fraile, pero una responsabilidad uno la tiene que asumir y tiene que tener un programa y tiene que tener unos principios y unos valores. No puede uno gobernar pensando en las encuestas. Tú en Coca-Cola, donde vuelvo a decir, fuiste vicepresidente ejecutivo mundial, ahí es nada, sin ningún contacto ni nada. ¿Llegaste a ser vicepresidente ejecutivo mundial porque acatabas las órdenes y seguías, o eras indisciplinado? Absolutamente Y desobediente. seguías tu criterio, no por llevar la contraria, sino porque lo Absolutamente creías. desobediente. Yo siempre he tenido un lema diciendo, en una empresa, siempre uno más tarde, más temprano puede ser o va a ser despedido. Lo importante es que seas despedido por tus errores y no por los errores de tu jefe. Y yo siempre he hecho lo que he creído correcto para el negocio. Me ha ido bien, he tenido suerte, porque me deberían de haber despedido en 20 ocasiones. Pero han sido 37 años trabajando ahí y cada vez que he desobedecido ha resultado que tenía razón. Y lo bueno de una empresa es que la razón la ves en los resultados. ¿Qué otra cosa aprendiste en Coca-Cola que ha seguido guiándote y que podría servir también para la gestión de España? Hombre, yo he aprendido muchísimas cosas y son muchos años y no te diría, pero te voy a decir una. Porque cuando dejé la compañía, fui a Londres, estaba en el Langham Hotel porque estaba esperando por el nuevo presidente mundial, Sí. que era un compañero mío, Jens Quincy, al cual quiero muchísimo. Y mientras esperaba en el hotel, le escribí en una notita de estas que están en los hoteles varias recomendaciones, varias cosas que yo había aprendido. ¿Qué le pusiste? Y una de ellas, son muchas, pero una de ellas es decir que tenemos que asumir que vamos a ser olvidados. Y eso es muy importante, es decir, hay que asumir que uno va a ser olvidado. Y cuando luego se las expliqué cada una de ellas, estuvimos cenando, cuando yo estaba en Tailandia, estuve en Coca-Cola en Tailandia bastantes años, había un viejecito que venía a la oficina con el pelo blanco que se llamaba Wim Mambi. Wim Mambi era un tío que había creado el negocio de Coca-Cola muy pequeñito, entonces en Afganistán, en Pakistán, en Tailandia, en toda esa parte. Y cuando el concentrado se mezclaba como si fuera la caldera de Panoramix. Este tío era el único español, el único blanco que tenía la orden del elefante blanco del rey Bhumibol de Tailandia. Era un tío espectacular. Y él había creado todo ese negocio. Y claro, a mí me interesan las cosas, hablaba con él. Años después volví yo a Tailandia, yo ya no estaba en esas responsabilidades, y le pregunté a la gente por Wim Mambi, si lo habían visto. La mayor parte de ejecutivos que había no sabían quién era. Y les daba igual, ni tenían interés. Y yo cuando veía los grandes edificios de Coca-Cola en el sudeste asiático y tal, digo, pero si ese tío creó todo esto, esta gente ahora tiene coches oficiales y estos despachos tan bonitos, porque hubo ese tío que hizo el negocio desde cero, llegando ahí, que además era como un predicador. Y no, nadie le conoce ni tienen interés en conocerlo. Es decir, y entonces digo, pues es que es así, eso hay que asumirlo. Podemos hacer que la rueda se mueva un poco, pero al final, en el movimiento de la rueda somos nada, ¿no? ¿Tú te has sentido alguna vez solo por pensar diferente? Probablemente muchas veces, pero para mí sentirme solo no es algo negativo. Yo me siento peor si me siento acompañado de imbéciles. Eso para mí sí que sería un trauma, pero sentirme solo por pensar diferente, a mí, o sea, yo pienso muy diferente en un montón de cosas. ¿Y con frecuencia te sientes rodeado de imbéciles? No, últimamente no, porque según te vas haciendo mayor puedes elegir. Sí. Pero hay muchas veces en que cuando eres más joven que no puedes elegir. Pero yo afortunadamente ahora puedo elegir con quién estoy. Marcos, me gustaría terminar la entrevista con lo que te ilusiona. Pues hay, bueno, por supuesto mi familia, por supuesto mi familia y por supuesto poder ver que España va a seguir siendo España y va a seguir siendo uno de los mejores países
donde vivir. Lo dice todo el mundo. Yo he vivido por muchísimos países, conozco gente de todos los países y si tú preguntas a un noruego, a un sueco, a un mexicano, a quien quieras en el mundo, que en qué país le gustaría vivir, te dirían que España. Y gracias, espero que siga siendo así porque hemos conseguido conservar lo que a nosotros nos gusta, este modo de vida. Y conozco muchos modos de vida, pero hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Bueno, me estoy riendo porque, como dicen coloquialmente, me has puesto el balón en el pie, ¿no? Y con todo lo que estamos diciendo, con toda esta entrevista en la que hemos analizado, ¿no? Han quedado algunas cosas, pero hemos estado analizando. Y este panorama tan oscuro que comentabas, ¿qué es lo que te da esperanza para tener esa ilusión, para pensar eso? Mira, hay una frase que dice que los hombres libres no se preguntan qué va a pasar, sino se preguntan qué es lo que voy a hacer. Y yo no sé lo que va a pasar, pero yo sí sé lo que voy a hacer y voy a seguir trabajando e insistiendo para que en España la gente espabile y que seamos mucho más críticos con nuestros gobernantes y que seamos mucho más vigilantes con nuestra democracia y con nuestro modo de vida y que no permitamos que nos lo robe quien sea, que le da igual y que finalmente acabará viviendo en República Dominicana. Y ahí está pie en pared. Sí. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Un lujo hablar contigo, Marcos. Pues nada, muchas gracias. Gracias de verdad. Espero que haya disfrutado mucho con nuestro entrevistado de hoy. Nos vemos la semana que viene de nuevo aquí en El Foco con otra entrevista interesante. Hasta entonces.